Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos alcanzado en prácticamente todos los índices esas zonas de soporte límite que marcábamos en el vídeo del resumen semanal. El único que se salva es el IBEX 35, que ha contenido bastante mejor la caída y se ha quedado lejos de ese último soporte. Quizás tenía la media móvil de 200 sesiones por debajo de los 9.200 puntos, pero ya estamos viendo cómo el DAX, el SP y el Dow Jones han alcanzado esas zonas de soporte que marcábamos. Por lo tanto, el rebote debe ser inminente, porque si no, la situación ya en el medio y largo plazo se podría empezar a complicar bastante, y aunque luego veamos un rebote, puede que sea para continuar cayendo. Por lo tanto, no queda más opción que ver un rebote al final de la semana si no queremos que la situación se vuelva bastante pesimista. Hoy vamos a analizar tres acciones que ya os adelanto van a ser muy interesantes. Bueno, pues las tres acciones que vamos a ver hoy son Banco Santander, Solaria e Inditex. Banco Santander pasa la misma situación que veíamos ayer con Sabadell, que es la razón por la que no hemos visto caídas tan importantes en el IBEX 35 en comparación con el resto de índices. Como podéis ver, se ha mantenido prácticamente lateral durante toda la semana sobre la media móvil de 70 sesiones. Parece que la situación actual no está afectando al sector financiero. Hay que tener en cuenta que lo que veníamos comentando durante toda la semana, que si la caída todavía no ha finalizado, es decir, si no vemos el rebote desde la zona actual y continúa corrigiendo, puede que la última parte de la caída sea el IBEX 35 el gran afectado, porque como vemos, las acciones más importantes del índice todavía no han corregido y creo que no se van a acabar salvando si vemos que la corrección continúa. Por lo tanto, vamos a ver, teniendo en cuenta si puede pasar eso, hasta dónde podríamos irnos. Como decimos, de momento vemos cómo se encuentra sobre la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, si vemos que puede continuar la corrección, ¿dónde pondríamos el objetivo? Pues cuidado, porque podríamos irnos hasta la media móvil de 200 sesiones. Es una caída bastante importante. Continuaríamos quizás con esa tendencia que comenzó en julio de seguir formando máximos y mínimos decrecientes en su cotización, y complicaría, la verdad, ya que bastante el volver a esos máximos que veíamos en el mes de marzo. Si por el contrario vemos que ya hay índices que han encontrado esas zonas de soporte y se da la vuelta, también me costaría mucho pensar que el SP, el DAX y el Dow Jones se van a dar la vuelta porque ya están en zonas de soporte, y que el IBEX 35 continúe corrigiendo. Me parecería súper extraño. Por lo tanto, tampoco hay que descartar la opción de que sea hasta aquí la caída que hemos visto en el IBEX 35 y ahora se dé la vuelta. Si eso pasa, tenemos que tener en cuenta que las acciones del sector bancario pueden tirar también al alza. ¿Qué deberíamos ver? Que supera la zona de los 3,55 y que volvemos en un primer momento a los máximos que veíamos en el mes de julio. Fijaros cómo la zona de los 3,55 actuó como resistencia ya a mitad de septiembre. Por lo tanto, pues es una zona que sin duda debemos valorar. Anteriormente actuaba como soporte y ahora vemos que está actuando como resistencia. Si se va hasta esta zona, ¿qué puede pasar? Que veamos una corrección y a partir de aquí impulsarse de nuevo para alcanzar ese objetivo que veíamos en el gráfico semanal en el canal bajista que venimos viendo a largo plazo. Esa zona se encontraría alrededor de los 4,30. Por lo tanto, la situación en el Santander, al igual que en otros bancos, pero la verdad que llama bastante la atención que no hayamos visto caídas, sin embargo hayamos visto subidas, mientras prácticamente el resto de acciones veamos que corregían de forma importante. Esa es la del IBEX, porque el peso del sector bancario, ya lo sabéis, es muy alto. Pero como decimos, cuidado, cabe la opción de que quizás ahora veamos una vuelta en el mercado, un pequeño rebote, y que luego volvamos a corregir. Si eso llega a pasar, puede que sea el momento en el que estas acciones, que en la primera parte de la corrección no han corregido de forma importante, sea cuando vean su corrección más fuerte en los gráficos. Por lo tanto, eso debemos tenerlo en cuenta. Si eso llega a pasar, pues bueno, hay que valorar, como decimos, la zona de la media móvil de 200 sesiones. Sí que es verdad que se complicaría bastante volver a máximos, volver a esa zona de los 4,30, pero esa media móvil de 200 sesiones, como podemos ver, ya ha actuado como soporte desde marzo de 2023 muy bien durante toda la tendencia alcista que venimos viendo desde el mes de septiembre y octubre de 2022. Por lo tanto, podríamos pensar, fijaros en el gráfico semanal, que este impulso alcista que venimos viendo desde 2020 y que vimos una paradita durante el año 2021 y 2022, y que ahora parece que se está frenando un poquito, pues podríamos pensar que todavía se mantiene ese impulso y que podríamos seguir hasta la zona de 4,30. Que pierde la media 200, pues creo que tendríamos una señal muy clara, volveríamos a corregir de forma importante, y creo que esa tendencia alcista que comenzó en el año 2020 pues podría estar ahora mismo en serio riesgo, y ya no iríamos a buscar la parte alta, sino que podríamos irnos a buscar la parte baja. Podríamos vigilar otras zonas de soporte que tenemos, la media 70 y la media de 200 del gráfico semanal, pero ya la verdad que
pintaría bastante fea la situación del Banco Santander. Así que vamos a confiar en que en el resto de la semana, de lo que queda, vamos a ver una vuelta para mantenernos al alza, porque si no, la situación se va a complicar bastante. Continuamos con Solaria. Fijaros que comentábamos que teníamos un hombro, cabeza y hombro. Y decíamos que se podía haber desactivado o que se había desactivado directamente ese hombro, cabeza, hombro, porque habíamos conseguido superar los máximos que veíamos en la cabeza de esa figura de hombro, cabeza, hombro. Pero fijaros la vuelta a la baja que hemos tenido en las últimas sesiones. Eso es malísima señal. Y ayer lo veíamos con OHL. Cuando tenemos una señal o quizás una estructura de que vamos a mantenernos al alza y luego esa estructura se desactiva y caemos con muchísima fuerza, esto lo que nos indica es que ha sido una trampa alcista este movimiento de aquí por encima de la media móvil de 70 sesiones, y cuando suele pasar eso solemos ver movimientos bruscos al lado contrario. Y ahora fijaros cómo estamos justo en esa zona de soporte tan importante en los 13 euros. Es una zona que no vemos en la cotización de Solaria de forma clara por debajo desde julio de 2020. Por lo tanto, mucho cuidado, porque encima estamos viendo cómo el volumen está siendo altísimo en Soltec, que es una acción que va más o menos a la par que Solaria. Estamos viendo también las últimas sesiones caídas muy fuertes, por lo tanto nos podría indicar que ahora la cotización de Solaria, si pierde esta zona, podríamos caer de forma muy importante. Y cuidado con esa proyección del hombro cabeza hombro, que la poníamos los 10,60 aproximadamente, porque si pierde la zona de los 13 euros puede que sea el objetivo que podríamos llegar a marcar en el gráfico. Que no hay que descartar que rebotes de la zona de los 13 euros, pues ya lo acabamos de comentar con el Banco Santander. Hay muchos índices que marcan que rebote, es decir, también podría cuadrar con que rebote desde esta zona. Pero si nos olvidamos de lo que está pasando en el resto de índices y nos centramos solo en la cotización de Solaria, no me gusta nada, primero por la señal en falso, no me gusta nada por la caída tan vertical que está teniendo en las últimas sesiones, no me gusta porque hoy ha cerrado en mínimos justo a la zona de los 13 euros, los 13,06, y no me gusta tampoco porque el volumen, fijaros, ha sido creciente durante toda la caída y parece que tenemos todos los ingredientes para continuar cayendo y perder un soporte tan importante que no ha perdido en los últimos 3 años. Así que mucho cuidado ahora mismo con esa zona de los 13 euros, que ha funcionado muy bien en anteriores ocasiones para entrar en ella y ver el rebote, porque ahora podemos tener ingredientes que antes no teníamos. Fijaros aquí, veíamos como el volumen no era tan alto como el que tenemos ahora durante varias sesiones. Fijaros aquí como el volumen tampoco era tan alto durante varias sesiones. Aquí el volumen era ridículo, estaba cantado el rebote, pero aquí fijaros como el volumen está siendo muy alto durante muchas sesiones, tiene mucha fuerza a la oferta y puede que la fuerza suficiente para romper un soporte tan importante. Y vamos con la última de las acciones, que es Inditex. Fijaros en el gráfico semanal. Yo creo que lo analizamos en la lista top internacional cuando situamos esta divergencia. Decíamos que debíamos tener en cuenta esta divergencia en el gráfico semanal porque podría ser esa señal que nos indica el final de toda la subida que estamos viendo en su cotización desde el año 2022 en el mes de abril. Y decíamos que quizás la señal de que esa divergencia cogiese más fuerza podría estar en el gráfico diario. ¿Por qué? Pues porque en el gráfico diario vemos cómo la media móvil de 70 sesiones actúa muy bien como soporte en toda la subida que venimos viendo desde el 2022. Y ahora se está acercando a ella. Y que decíamos que si perdía la media móvil de 70 sesiones sería la señal para que esa divergencia en el gráfico semanal se cumpliese y quizás se desactivase toda la subida y empezásemos a ver correcciones más importantes. Hay que tener en cuenta que ahora, si pierde la media de 70, podríamos volver hasta la zona de los 33 euros, que es donde tiene ese suelo. Fijaros que fue la parte alta de ese gap que dejó en la sesión del 7 de junio, es decir, podríamos volver hasta esta zona si perdemos la media móvil de 70 sesiones, pero cuidado porque como entre ya dentro del gap es probable que se vaya a cerrarlo entero y nos vayamos hasta la media móvil de 200 sesiones, que puede que se encuentre con ella justo en la zona donde se abrió ese gap, alrededor de los 32,20 aproximadamente. Pero bueno, esto sería el escenario más bajista, más pesimista en el caso de ver continuidad a las caídas. ¿Qué pasaría si esto se acaba dando la vuelta? Pues bueno, puede que la corrección todavía le quede un poquito hasta la media móvil de 70 sesiones, se mantenga sobre ella y consigamos mantenernos al alza. Como ya vimos, fijaros, en el mes de agosto, es decir, todavía no pinta mal la cotización de Inditex. Lo que sí debemos de tener en cuenta son las señales que tenemos en el gráfico, porque de cumplirse puede que la situación empiece a cambiar bastante para el medio largo plazo. Son acciones muy importantes dentro del IBEX 35.
Y hay que tener en cuenta que cuando estas acciones pierden una tendencia clara, puede que acaben arrastrando al índice, porque cuando se comportan así estas acciones hay otras acciones que se acaban comportando igual, van al mismo ritmo, podríamos decir. Por lo tanto, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones. Si en el caso que estamos viendo ahora mismo pierde la media móvil de 70 sesiones, porque como decimos podría complicarse bastante la situación en el medio y largo plazo, y eso también podría ser una señal a la vez de que la situación en el IBEX 35 podría complicarse también bastante para las próximas semanas y meses. Así que bueno, antes de acabar quiero comentaros que mañana finalmente no voy a hacer análisis de las 3 acciones, sino que vamos a dar un repasito a los índices, a todos esos activos que nos dan una perspectiva más amplia del mercado, porque viendo la situación en la zona que nos encontramos ahora mismo, creo que viene mucho más a cuento que analizar 3 acciones. También os voy a comentar novedades que quizás vamos a poder tener a la vuelta. Os voy a preguntar qué os parecen esas novedades. Os va a ser todo ello a través del canal de Telegram, donde haré esas encuestas para que vosotros me deis vuestra opinión, para ver qué podemos cambiar para, como siempre, intentar ir mejorando en el canal, que ya sabéis que es lo único que queremos, ir mejorando, que a vosotros guste más y cada vez pues que seamos más aquí dentro. Así que nada, recordaros como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana no os perdáis el vídeo, va a ser muy interesante, vamos a comentar la situación en la que nos encontramos porque se puede empezar a poner demasiado feo, así que va a ser un vídeo que no os podéis perder. Además vamos a estar unas cuantas semanas sin vernos, así que lo dicho, mañana nos vemos de nuevo, no faltéis a la cita, ya está entonces, espero que tengáis todos muy buen día.